Hola, soy Mauricio y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tener que volver a hacer ejercicio. En primer lugar, te voy a hablar de aspectos técnicos para que entiendas que si dejas de entrenar, no todo está perdido. Y por otro lado, vamos a hablar de los beneficios que representa para tu vida mantener un entrenamiento físico. En primer lugar, quiero hablarte de lo que es la memoria muscular, que como tal significa que nosotros cuando sometemos al estrés al cuerpo, por lo que sería hacer ejercicio, este queda integrado en el organismo como tal. Entonces, a la hora de volver a empezar, no estamos empezando desde cero, sino que estamos un escalón más arriba. En concreto, esto quiere decir que es mucho más fácil recuperar tanto la condición física como el aspecto físico. Después, por otro lado, está la cuestión de sentir que perdemos el progreso muy rápido cuando dejamos de entrenar. Y para entender lo que sucede acá, me gustaría hablarte de cómo se construye en realidad el músculo. En primer lugar, nosotros cuando empezamos a entrenar, el cuerpo se adapta y para adaptarse construye esta masa muscular. Pero esto no es lo único que se construye. También el cuerpo empieza a crear reservas de glucógeno, que como tal significa que tiene un combustible a mano que utiliza cuando viene un próximo entrenamiento. Entonces el cuerpo no solamente crece en masa muscular, sino que también aumenta reservas de glucógeno. ¿Y qué pasa ahora? Estas reservas de glucógeno juntan agua también. Por cada reserva de glucógeno requiere 3 veces más su cantidad en agua. Entonces estamos hablando que no solamente construimos músculo, sino también azúcar y agua. Y cuando dejamos de entrenar, el cuerpo se da cuenta de que no las necesita, por tanto, las libera del organismo. Y por eso da la impresión de que perdimos todo el progreso. Ahora me gustaría hablarte desde mi experiencia de lo que ha sido dejar de entrenar en el pasado. Yo creo que el principal motivo ha sido por tener pocos motivos para mantener el entrenamiento. Te cuento un poquito. Ha sido pensar en términos de que el entrenamiento solamente me iba a hacer tener un mejor aspecto físico, una mejor apariencia. ¿Y qué ha pasado? Cuando me ha dejado de importar la apariencia como tal, ha sido muy fácil dejar el entrenamiento. Al día de hoy concluyo que mantener un entrenamiento físico permite que cosas buenas nos pasen. Estamos hablando de lo que es desarrollo personal, bienestar y satisfacción, que como tal no es garantía de que esto se va a cumplir por hacer ejercicio, pero hacer ejercicio es lo que permite que estas cosas sucedan. También por otro lado está el tema de la adversidad, que nosotros cuando no entrenamos es mucho más fácil ver limitaciones en lo cotidiano, de sentir que no podemos con tal o cual cosa. Y cuando entrenamos, lo que puede suceder es empezar a ver las cosas de otra manera. Las adversidades, lejos de ser simplemente una limitación, pasan a ser desafíos y uno está en mejor posición para poder hacerle frente. Por tanto, nos volvemos también más resilientes en la vida. Y para terminar, me gustaría que entiendas que volver a empezar tiene que ser una tarea simple. No hace falta hacer las cosas complicadas porque si no solamente las estamos alejando de que vuelvan a suceder. Es muy bueno poder retomar la actividad física y en la forma que sea, no importa qué tan poquito sea lo que hagas. Eso ya significa un montón y abre paso a que con el tiempo puedas ir haciendo de esa actividad algo más desafiante para tu vida y que este desafío empiece a significar todo lo bueno de lo que hemos hablado en este video. Si tenés alguna pregunta específica que quieras hacer, la puedes dejar en los comentarios. También puedes sugerir si querés que hablemos de algún tema en general en un próximo video. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad y te veo en el próximo.